Decía que cada vez que uno se vincula con alguna de las organizaciones de los Rotarios, lo que uno siente es la importancia del aporte que se hace en lo social para responder a realidades y a necesidades que la sociedad tiene, particularmente los más vulnerables, y felicitarlos, porque lo que acabamos de escuchar, que es una muestra de esa actividad cotidiana que ustedes realizan y que impulsan, está en línea con necesidades y con problemas que siempre existen en la sociedad, pero que es muy importante que no solo haya respuestas desde la institucionalidad pública, sino también desde las organizaciones privadas. Yo creo mucho en la importancia de las organizaciones sociales y del trabajo que tiene que haber conjunto entre el Estado y la sociedad civil organizada. Y el Rotary Club es históricamente una organización que ha tenido un gran aporte a la sociedad uruguaya y que obviamente lo va a seguir haciendo. Así que más honrado todavía de poder participar con ustedes de esto. Entonces, yo voy a proponerles una presentación en dos partes. En la primera, hacer una suerte de balance de lo actuado en los campos correspondientes a la competencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y luego, en una segunda parte, plantear qué cosas, qué prioridades, qué desafíos tiene el país por delante. Estamos en un año electoral y obviamente hay un conjunto de cuestiones que están relacionadas con cómo vemos el futuro y de cuáles son las prioridades del futuro. Entonces, empezando por la primera parte, que tiene que ver con la gestión en el Ministerio de Trabajo, lo primero que hay que decir es que este gobierno enfrentó 4 circunstancias adversas que no dependieron de nuestra voluntad, que fueron totalmente variables e independientes. La primera de ellas, a los 12 días, 13 días de haber iniciado la gestión, que fue la pandemia, seguramente la más relevante, porque además tuvo, como todos sabemos, escala planetaria y era un evento que no había ocurrido en un siglo. O sea, la última pandemia había sido justamente un siglo atrás. Luego, el impacto de otro evento que también es ajeno a la voluntad de nuestro país, que fue la invasión de Rusia a Ucrania, que generó una alteración sustantiva a escala también mundial y que impactó sobre todo en lo que tiene que ver con los costos de algunos bienes fundamentales, en particular, en el caso nuestro, la energía. Nos favoreció en el tema de los alimentos, pero nos complicó en el tema de la energía y además generó un impulso inflacionario mundial muy, muy preocupante. Después la sequía que vivimos de manera aguda el año pasado, que esperemos que no se reedite, esperemos que en estos días tengamos algún auxilio de la lluvia. Y finalmente la crisis de Argentina, que ahora parece haber menguado, pero que ha menguado en cuanto al impacto que tiene sobre el Uruguay, es decir, con respecto a lo que significó la afectación del comercio, particularmente en el litoral, pero también del turismo, y no solo en el litoral, sino a escala nacional. Entonces, en ese marco es que hemos desarrollado esta gestión, que va a cumplir ahora nomás dentro de un mes 4 años. Y entonces vamos a irnos refiriendo primero al empleo, después al salario, después al tema de las relaciones laborales y finalmente al tema de seguridad social. Con respecto al empleo, vale decir que entre el 2017 y el 2019 el Uruguay venía ya en una tendencia muy negativa. Se habían perdido alrededor de 50.000 puestos de trabajo en esos 3 años. Y luego en el 2020 por la pandemia se perdieron 60.000 más. Con lo cual, al finalizar el año 2020, primer año de este gobierno, teníamos una reducción de 110.000 puestos de trabajo. Bueno, lo que podemos decir hoy es que entre el 21, el 22 y el 23 no solo se recuperaron los 110.000 puestos de trabajo,
sino que particularmente ya hemos superado esa cifra y en el año 2023 se crearon 40.000 puestos de trabajo más. Es una cifra que acabamos de conocer ahora al finalizar el año. Y todos los indicadores de empleo están por encima de los que existían cuando asumimos el gobierno, pero no solo en 2019, sino que yo les diría que hoy los datos de empleo hay que remontarse al 2017 y en algunos casos al 2016 para encontrar indicadores tan positivos. Es decir, el Uruguay tuvo un pico en el empleo por allá por el 14, el 2015, y luego empezó una caída. Nosotros estamos recuperando en la línea inversa la recuperación del empleo y estamos, en el caso de la tasa de actividad, que es la cantidad de personas que están en el mercado de trabajo, los datos son, digamos, similares al 2016. Y si tomamos el dato del último mes, o sea, diciembre del 2023, ya ese número está en 2015. O sea que la recuperación ha ido en un camino muy firme, muy seguro, y a pesar de todas estas adversidades que acabo de mencionar. La tasa de empleo, es decir, la cantidad de puestos de trabajo, también llega a la cifra correspondiente al año 2016 y arrancando de esa pérdida de 110.000 puestos de trabajo, estamos en cantidad, en la tasa de empleo, el promedio de la tasa de empleo, estamos en el 2016 y la cifra de diciembre del 23 es equivalente también al año 2015. Y la tasa de desempleo terminó el año con un 7.8% de desempleo, el promedio en el año fue 8,2% y claramente es una cifra que está por debajo de la cifra que teníamos en el 2019, que era 8,9%, o sea, alrededor de un punto por debajo, y 2,5 puntos por debajo de febrero del 20, que fue el último mes previo a este gobierno, que había alcanzado el 10,5% de desempleo. En este momento estamos en 7,8%, pero el promedio del año es 8,2%. Esa es la realidad. O sea que todos los indicadores de empleo están por lejos por encima de lo que recibimos al comenzar el periodo de gobierno. Algunos hablan de que sí, hay más empleo, pero no es de calidad. Y yo quiero a ese respecto aclarar algunas cosas que me parece que son fundamentales. Los indicadores de calidad del empleo, uno a nivel estadístico puede elegir, básicamente hay dos fundamentales. Uno es el subempleo, es decir, la gente que declara que trabaja menos horas de las que querría. Y ese es un indicador de mala calidad o de insuficiencia de empleo. Y yo al respecto les debo decir que las cifras de subempleo, a pesar de que la cantidad de puestos de trabajo ha aumentado y la tasa de empleo también, está más o menos en el mismo nivel que estaba antes de la pandemia, entre el 8 y el 9%. Esa es la cifra de subempleo que tenemos en el Uruguay. Y el otro indicador evidente sobre calidad del empleo es la informalidad. Es decir, qué pasa con el número de trabajadores que no aportan a la seguridad social y que por lo tanto no tienen la cobertura correspondiente, no están aportando para su jubilación y si tienen mañana una situación de desvinculación laboral o de salud, no tienen la cobertura del subsidio por el seguro de paro o el subsidio por enfermedad. Bueno, al respecto hay que decir que hoy nuestra tasa de informalidad promedio 2023 es 21,3%, que es 3,5 puntos por debajo de la tasa de informalidad que existía entre el 2017 y el 2019, que era 25%. O sea que, y esto en un mercado de empleo absolutamente crecido. O sea, no es que la informalidad cayó, porque lo que pasó en la pandemia es que muchos informales se fueron para la casa. Entonces, en el mundo, la tasa de informalidad había caído en el 2020, porque era lógico, porque la persona que vivía de un trabajo informal
y no tenía mercado, se borraba del mercado de trabajo. Pero eso ya pasó. Al contrario, hoy tenemos una tasa de empleo, repito, la más alta desde el 2016. Y sin embargo, la informalidad está reducida en 3,5 puntos. Sigue siendo la más baja por lejos de América Latina. Les cuento una anécdota. Hace un tiempo en una reunión de OIT, una reunión con un colega de la región, que no importa de qué país era, yo les digo, nosotros estamos en el entorno del 21% de informalidad, y me dijo, nosotros estamos al revés. La formalidad es el 21%. Bueno, es que en el contexto latinoamericano somos una excepción por lejos. Todavía estamos unos cuantos puntos por encima del mundo desarrollado, de la OCDE, digamos, de los países más desarrollados, que tienen una tasa de informalidad del orden del 11-12%. Pero no estamos tan lejos. Y estábamos en 25 y ahora bajamos a 21 y pico. El último dato es un poquito arriba, el de diciembre da 22, pero seguimos teniendo una tasa de informalidad menor. O sea que en cuanto a la calidad del empleo, no solo la cantidad, la calidad del empleo ha mejorado también, porque tenemos la misma cifra de subempleo, pero tenemos menos informalidad. O sea que es un crecimiento auténtico, real, de la mejora de la situación del empleo. Esto significa, por supuesto, más personas trabajando y más personas con derechos. Y eso nos parece que es extremadamente relevante. Y la otra mirada que podemos hacer sobre el empleo, el otro indicador, es el del seguro de paro, que es una mirada más parcial, porque los datos que refería anteriormente refieren al conjunto de la población económicamente activa. Pero el seguro de paro tiene que ver con los trabajadores privados, dependientes, formales. Y ahí también los datos hablan de una reducción de la cantidad de trabajadores en el seguro de paro. Es decir, el promedio mensual del año 2023 fue de 42.900, pongamos 43.000 trabajadores mensuales en el seguro de paro, en algunos momentos menos, hubo un momento que estuvimos en 39 y pico y otro momento un poco más, 44, promedio 43.000, que es el número promedio que teníamos en 2017. O sea que también ahí hay una mejora que no es solo referida al final del gobierno anterior, sino unos cuantos años antes. Por otro lado, en materia de capacitación, a través del INEFOP se capacitaron más de 50.000 trabajadores en el año 2023 y eso equivale a un 49% más que en el 2021. O sea que tuvimos un incremento muy significativo de trabajadores capacitados, que es clave en un momento donde el mundo del trabajo está sometido a cambios muy radicales y rápidos. La capacitación laboral es clave, porque la persona que queda por el camino necesita reengancharse y el reenganche implica tener la oportunidad de acceder a cursos de capacitación laboral. Y lo otro interesante es que la mitad de las personas capacitadas tenían entre 20 y 35 años, o sea que eran personas jóvenes, y 2/3 eran mujeres. O sea que también la focalización de la capacitación laboral va en buen sentido, porque pretende llegar mejor a aquellos sectores que son particularmente los que tienen mayores problemas de empleabilidad. Estamos hablando de los jóvenes y de las mujeres. Justamente sobre empleabilidad, nosotros impulsamos una nueva ley de promoción del empleo para sectores vulnerables, está en pleno proceso, nos gustaría que tuviera más impacto, no hemos logrado que tenga el impacto que querríamos, va a haber que seguir buscando caminos para que sea más conocida y sea más utilizada. Hemos tenido durante todos estos años un programa Yo Estudio y Trabajo, limitado al sector público y que ha tenido una evaluación, incluso por un estudio académico del Banco Mundial, que demuestra las bondades de ese programa. Ese programa, en un estudio
comparado entre jóvenes que participaron del programa y que no participaron, demuestra que la trayectoria laboral y educativa de los gurises que participaron del programa es mucho mejor que la de los que no participaron en términos iguales, ¿no? O sea, comparado con la misma edad y los mismos nivel socioeconómico. Por lo cual decidimos este año, en marzo lo vamos a presentar, a hacer público, extenderlo al sector privado. O sea, vamos a ofrecer el programa de Yo Estudio y Trabajo, que es para jóvenes de 16 a 20 años que están vinculados al sistema educativo y que tienen que mantenerse vinculados al sistema educativo, ingresar a una experiencia de trabajo part-time durante un determinado tiempo que sea compatible con la continuidad de los estudios. Vamos a ver cómo nos va. Yo creo que va a haber un buen eco porque el programa es un programa prestigioso, exitoso, y estamos convencidos de que va a haber muchas empresas que se van a interesar en ofrecer esta alternativa. Por otro lado, también con apoyo de la OIT estamos en proceso de creación del Sistema de Información del Mercado Laboral, que es un sistema por el cual se juntan todas las bases de datos referidas al mercado de empleo, tanto públicas como privadas, y se conjugan en un común sistema que permite que una persona cualquiera, no solo el Estado, sino cualquier particular, pueda ingresar en el sistema de información del mercado laboral y tenga una idea general de todas las oportunidades, de cuál es la situación, de los indicadores, etc. También hemos avanzado en el fortalecimiento de los comités departamentales de empleo. En materia de salarios, los datos del 2023 salieron hoy publicados en toda la prensa, muestran un incremento del salario real interanual, o sea, del 22 al 23, del 4%. O sea, el poder adquisitivo del salario aumentó 4 puntos del año pasado al año que acaba de terminar y se ubica por arriba del 2019, o sea, la recuperación del poder adquisitivo del salario está en el 1.2 por encima del 2019. El promedio de los ingresos salariales, entonces, ya han superado el nivel prepandemia. Aquello que se nos cuestionó tanto, que fue la inevitable caída del salario real cuando empezó la pandemia, que fue además firmada, esto hay que reconocerlo, firmada por el PIT-CNT y firmada por las cámaras empresariales en conjunto con el gobierno, porque había que defender el empleo y porque venía la caída de la economía, y que además fue una caída mundial. El poder adquisitivo del salario cayó literalmente en el planeta. Bueno, hoy estamos en un nivel de recuperación que ya no solo es hasta el momento en que empezó la caída, sino que hemos superado eso y ya estamos por arriba del 2019. También de los ingresos reales de los hogares, ya no solo del ciudadano, del trabajador, sino de los ingresos de los hogares. Por tercer año consecutivo salieron los datos de 2023, hay un aumento real, o sea, del poder adquisitivo del hogar, que sumado el acumulado del 21, el 22 y el 23, que en los 3 años fue aumentando el poder adquisitivo del hogar, estamos en un incremento de un 8.8%, también por encima hoy de lo que teníamos en 2019. Conviene recordar que en el gobierno anterior el ingreso real de los hogares había caído, ya no antes de la pandemia, en 2017, 2018 y 2019. Por otra parte, las pautas salariales que nosotros presentamos a la 10ª ronda tuvieron la precaución de incluir expresamente un componente de recuperación para asegurarnos no de que el promedio se recuperara el salario real, sino que en cada sector de actividad, en todos los sectores de actividad, se produjera la recuperación. Y la prueba, yo diría que es lo más significativo, es que el propio Instituto Cuesta Duarte, del PIT-CNT, que nadie podrá imaginar que está del lado del gobierno, que busca destacar éxitos del gobierno, sin embargo, hay que reconocer también que ha tenido la lealtad de señalar que al finalizar este periodo de gobierno
el 60% de los trabajadores que pactan su salario a través de los consejos de salarios habrán recuperado el poder adquisitivo previo a la pandemia y el 40% restante va a estar por encima del poder adquisitivo previo a la pandemia. O sea que esto está totalmente asumido. Es más, el promedio del salario real hoy, con el cierre de 2023, está entre 2 y 3 puntos por encima de 2019. Pero también los trabajadores públicos recuperaron su poder adquisitivo durante el 2023. De hecho, incluso por encima del sector privado. Obtuvieron un incremento del 2.7% de incremento del salario real por encima del 2019. Y el salario mínimo nacional nunca cayó, ni siquiera durante la pandemia, porque cada vez que el gobierno tuvo que fijar el salario mínimo nacional, lo fijamos por encima o en línea con la inflación ocurrida. Cada año, en enero, se fija un aumento del salario mínimo nacional y siempre fue así. Entonces, nosotros sentimos un gran orgullo de decir, bueno, hemos cumplido cabalmente con un compromiso, que era que, si bien cuando empezó el problema asumimos que iba a haber un deterioro del salario real, también prometimos que íbamos a recuperarlo y íbamos a terminar el periodo de gobierno no solo recuperándolo, sino con indicadores por encima de los que estaban cuando empezó el problema. Por otra parte, en materia de protección social, hay que decir también que hemos aumentado las inspecciones con respecto a los tiempos anteriores, incluso durante la pandemia, que no era fácil. Hubo países donde la inspección cerró porque no había condiciones para hacerla. Acá nunca cerramos, e incluso en el 2020 tuvimos más inspecciones que en el 2019, y en el 2021 más que en el 2020. Y ahora en el 2022 ya se estabilizó, y en 2023 en algunos casos hubo menos, pero estamos hablando de el equivalente a 100.000 trabajadores por cada una de las áreas de la inspección, cuyas empresas fueron objeto de inspección, que es un poco la garantía del cumplimiento de los derechos. A su vez, en materia de relaciones laborales, esto yo quiero decirlo porque también es parte de lo que uno siente que es el legado de esta administración, hemos tenido un nivel de diálogo absolutamente abierto, permanente. No pasa una semana sin que en mi oficina esté algún sindicato o alguna cámara empresarial para dialogar, Yo dije al principio algo que creo que hemos cumplido a cabalidad, que es que este iba a ser un gobierno de diálogo, y cuanto más diferencias hubiera, más diálogo iba a haber. Y en eso hemos cumplido. Es decir, podemos tener diferencias, podemos estar cada uno en una esquina. De hecho, con el PIT-CNT estuvimos muy enfrentados por la LUC, muy enfrentados por la reforma de la Seguridad Social, muy enfrentados por la reforma educativa, y sin embargo, eso iba por un andarivel y por el otro estaba siempre la necesidad de buscar caminos de solución a los conflictos, y me parece que eso siempre es muy valioso y hace a la convivencia democrática. La democracia implica pluralidad, implica diferencias, pero también implica, para que sea fuerte, caminos de diálogo permanentes. Para completar el tema de la evaluación de esta primera parte del Ministerio de Trabajo, la reforma de la Seguridad Social. Yo voy a ser muy breve en esto. Ustedes saben, la situación demográfica del Uruguay indica con claridad que el déficit de la Seguridad Social, si no había reforma, iba a ir cada vez más avanzando y aumentando de manera continua. Y por lo tanto era necesario esa reforma. Nosotros somos un país que por buenas razones la gente vive más y cada vez vive más, por suerte, y llegamos mejor a edades más avanzadas, y al mismo tiempo, por las razones culturales que también tienen que ver con el mundo desarrollado, cada vez nacen menos niños, porque la tasa de natalidad ha bajado estrepitosamente y nada indica que vaya a revertirse. Entonces, cuando uno toma esas dos variables, el resultado es catastrófico para un régimen de seguridad social. Y nosotros teníamos que hacer el ajuste de manera tal de que al mismo tiempo sea
y yo creo que lo logramos en base a un trabajo muy profundo, muy a fondo, que al mismo tiempo de lograr la sostenibilidad del sistema, es decir, aplanar la curva del déficit, no eliminar el déficit, porque eso, con las características demográficas de cualquier sociedad moderna, es imposible, pero sí evitar que se convierta en una tendencia al aumento, que por otra parte te impide destinar recursos para cosas que son muy urgentes. Por ejemplo, yo digo, después de hablar de eso, la pobreza infantil. Bueno, si yo tengo que gastar cada vez más en jubilaciones y pensiones, en la otra punta de la vida cada vez va a haber menos recursos disponibles. Entonces, cuando uno resuelve el problema de la seguridad social, obviamente lo que está permitiendo es liberar recursos para atender otras prioridades, que me parece que es muy importante. Fíjense que la tasa de pobreza de los mayores de 65 en Uruguay es 2,5. La tasa de pobreza promedio nacional es 10 y la tasa de pobreza de los niños es 18 o 17. Entonces, se habrá que redistribuir recursos. Entonces, esta reforma tiene también ese criterio, el criterio de la sostenibilidad para equilibrar el gasto con un criterio social más equitativo. Pero además lo decidimos la sostenibilidad con equidad, y equidad en al menos 3 sentidos. Uno, equidad en cuanto a la convergencia hacia un régimen previsional común, porque el Uruguay tiene varios subsistemas de seguridad social, dos sistemas de retiro en el Estado, 3 cajas paraestatales y el Banco de Previsión Social, con reglas de juego totalmente distintas, y que entonces lo que hace que, como decía Saldain, cada peso que pone un uruguayo para su jubilación vale distinto según en qué caja lo ponga, y no está bien eso. Entonces va a haber un proceso de convergencia a partir de la reforma hacia un régimen previsional común. Eso es equidad. Segundo, la equidad va en la creación del complemento solidario que va a levantar las jubilaciones más bajas, de manera tal de que, con cálculos que hicimos específicamente con los equipos del Banco de Previsión Social, el 50% de los jubilados que ganan menos van a tener una mejora en su remuneración cuando este sistema esté maduro, es decir, dentro de varios años. Y en tercer lugar, el derecho al trabajo del jubilado, que hasta esta reforma estaba restringido solo a aquellos jubilados que aportaban a 2 cajas. Pero el que aportaba solo al Banco de Previsión Social y tenía 2 trabajos, o tenía un trabajo y una unipersonal, tenía que jubilarse por todo o por nada. Y además se incorpora la jubilación parcial. Entonces también ahí hay equidad, porque es que todos los jubilados a partir de agosto del año pasado tienen derecho a jubilarse por algunas cosas y permanecer en el mercado laboral, que es una cosa cada vez más común, por lo que recién decíamos, porque la gente llega mejor a edades más avanzadas y porque además el salto de la actividad a la inactividad no es, digamos, que sea de un día para el otro, no es consistente con el proceso de envejecimiento, que es mucho más gradual. Y por lo tanto está bueno que se acompañe la disminución de la actividad laboral con reglas de juego que permitan esa gradualidad. Lo hicimos además de la manera más participativa en la historia del país. A mí, cuando escucho, con todos los respetos, al presidente del Frente Amplio que le preguntan ustedes qué harían con la seguridad social y dicen convocaríamos un gran diálogo nacional, yo digo, eso ocurrió en estos 2 años y medio. Nosotros tuvimos una comisión de expertos en donde participaron todos los partidos y las organizaciones sociales. Estuvimos 1 año trabajando con la comisión de expertos, luego se elaboró un anteproyecto de ley que se entregó a los partidos y a las organizaciones sociales para recibir aportes. Durante el año de la comisión de expertos se recibieron 80 delegaciones de todo tipo, tamaño y color, que fueron a plantear sus ideas y sus propuestas y sus dudas y sus miedos con respecto a la reforma. El Frente Amplio no presentó ninguna propuesta alternativa, ningún documento, nada. Y bueno, y la prueba está que frente a este plebiscito, el partido de oposición se manifestó en libertad de acción y de los 4 precandidatos, dos están de acuerdo y 2 en desacuerdo. Entonces, 2 firman y 2 no firman. Entonces, ese es un gran problema que tenemos y ahí voy. Lo último decir sobre la reforma, es una reforma de cambio gradual. Es verdad,
cuando el eslogan de la oposición ha sido esta reforma vas a trabajar más y vas a ganar menos. Ganar menos no, eso seguro que no, porque justamente nos encargamos de que las jubilaciones de menor valor, de menor entidad, tengan mejores remuneraciones. Y las que están de la mitad para arriba no pierdan. Y así lo hicimos, con ese objetivo. Trabajar más, sí, los menores de 50, lamento. Los menores de 50, cuando cumplan 60, tendrán año a año un año más de trabajo hasta llegar a 65, que por otra parte, el promedio de la edad de retiro de Uruguay concreto es 63. O sea, la gente promedio se retira a los 63 años, por lógicas razones. Y no es cierto que se cargó sobre la espalda del trabajador, porque el trabajador va a seguir aportando lo mismo, 15%, por su aporte a la seguridad social. Y se le va a exigir 30 años de trabajo, como era antes, no se cambia eso. Y cuando uno mira otros países, en España, 38 años de trabajo para poder jubilarte, en Francia están en 42, y la edad de retiro obviamente está en 65 en España y se va a correr a 67 según dicen, y en Francia está un poco más abajo, está en 63, pero para decir dos ejemplos, ¿no? Pero entonces, lo que sí yo estoy muy preocupado es por lo que supone un plebiscito como el que está planteado, que es una cosa, la verdad, yo estoy sorprendido de que se le proponga a la ciudadanía, si es que se juntan las firmas, ojalá que no, lo digo con franqueza, más allá del cálculo político, sería tremendo, porque va en el sentido radicalmente opuesto a la reforma que se acaba de aprobar, va a disparar el déficit fiscal, hay estudios del Banco de Previsión Social que así lo indican, los vamos a presentar en el Parlamento el miércoles que viene, porque estamos citados a la Comisión Permanente, pone los pelos de punta, porque estamos hablando de que las tasas de aporte, si se aprobara esta reforma, se van a duplicar en 20 años. O sea, ese 15% que aporta el trabajador, para sostener un sistema con las reglas de juego que quedarían, tendría que aumentar al 30%. Y el aporte de los patronal iría del 7,5% al 15%. O sea, estaríamos hablando de un aporte en total de 45% para bancar los niveles de remuneración del sistema, con la idea de que pones en la Constitución los 60 años y que además levantás las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional de manera inmediata y además sin régimen mixto. Eso va a repercutir en el empleo y en la formalidad. ¿Cuántos trabajadores van a aceptar que se les descuente el 30% de su nominal para la jubilación? O sea, es una catástrofe. Realmente yo no entiendo cómo el PIT-CNT se metió en esto, sabiendo que además 2/3 del PIT-CNT no estaban de acuerdo con esto, porque al final apoyan una propuesta que la promovía el tercio mayor en una votación que fue 26, 24, 24. 24 en contra de cualquier plebiscito, 24 por un plebiscito que promovía la derogación de la ley y 26 por esta barbaridad, que además, y con esto cierro el punto, le confisca los ahorros a la gente, todas las cuentas personales que la gente viene ahorrando hace años para complementar su jubilación, me estoy refiriendo al régimen mixto, desaparecen. Esa plata se saca y se vuelca al Banco de Previsión Social, con una distribución que nadie sabe, pero que seguro no va a ser en función de lo que cada uno ahorró. Olvídense, el único país que hizo eso en el mundo fue Argentina. Huelgan las conclusiones, cada uno sacará su conclusión. Uruguay hoy, en un ranking internacional de sistema de seguridad social, rankea en el 15º lugar en el mundo, por su calidad, su abarcabilidad, etc. Argentina está en el último lugar. Bueno, lo que están proponiendo los que proponen el plebiscito, consciente o inconscientemente, es llevarnos a la catástrofe. Y esto hay que decirlo y hay que plantearlo porque la verdad... Bueno. Entonces, en síntesis, termino con la presentación del Ministerio de Trabajo. Hemos recuperado el empleo, hemos recuperado el poder adquisitivo del salario, en términos de consigna política, más empleo y mejor salario, eso es lo que está pasando al final de este periodo de gobierno con respecto al principio.
hemos aprobado la reforma del régimen previsional, que es resolver uno de los principales problemas que el Uruguay tenía por delante al comienzo. Hemos construido instrumentos para apoyar el crecimiento del empleo y la accesibilidad. Hemos mejorado la negociación colectiva y las relaciones laborales y hemos aumentado la protección sobre los derechos de los trabajadores. Yo no sé cuántos minutos llevo, un montón, pero voy a decir por lo menos algunas palabras sobre los desafíos que nuestro país tiene por delante, porque estamos en año electoral, yo soy un actor político, dentro de un par de meses estaré entrando a la cancha, y me parece que esta es una elección crucial, es una elección de cruz de los caminos entre la continuidad de un proceso de cambios que se inició hace 4 años y que hay que continuar, que tiene un montón de cosas todavía pendientes y que tenemos que desarrollar, o el freno, el trancazo. Yo, la verdad, con toda honestidad y sin, digamos, exagerar, uno lo que ve del lado de la oposición es la crítica, es la negativa, es la contra. Recién lo mencionaba con el tema de la seguridad social. ¿Cuál es la propuesta alternativa? ¿Cuál es el planteo que, si le toca gobernar a la oposición, harían en materia de seguridad social? ¿Qué es lo que modificarían de este sistema, de esta reforma y qué no? Y nadie dice, porque algunos están de acuerdo con esa barbaridad que recién mencionábamos, y no son pocos, son un montón. Y otros saben que es una barbaridad, pero no lo dicen y aceptan la libertad de acción. Entonces, ¿qué podemos esperar de un gobierno que suponga el retorno de la oposición al gobierno en un tema crucial como es donde nos va la vida a los uruguayos para adelante? Y con la educación. La oposición está en contra de la reforma educativa, y la transformación educativa es clave, es una pieza clave para el futuro de las nuevas generaciones. Entonces, a mí me parece que realmente estamos en un momento crucial, serio, ¿no? Sin entrar en el intercambio de disparos de si fulano tal cosa, no, en términos de proyecto de país, Yo he usado la metáfora de un título de un libro de un tipo que para mí era un fenómeno, que entendía muy bien el Uruguay, que era Carlos Real de Azúa, un pensador de los años 60, 70, que se llamaba El impulso y su freno. Y yo creo que estamos justamente en ese dilema. O seguimos el impulso creativo para que el país siga avanzando y saliendo adelante, o entramos en un freno que no sabemos en qué puede terminar. O sea, para mí, hoy el Uruguay es una referencia internacional en estabilidad institucional, en certeza jurídica, que la haría añicos el plebiscito que se está proponiendo, porque ahí sí que se quiebra totalmente la certeza jurídica. Además va a haber, yo qué sé, cientos de miles de personas que van a ir a la justicia a reclamar que se le sacó la plata que tenía guardada a su nombre en las cuentas de ahorro. O sea, entramos en un nivel de incertidumbre absoluta. El equilibrio económico, la capacidad de recuperar el crecimiento y el empleo a una velocidad, pues yo no usé datos comparados, pero Uruguay ha recuperado el empleo y el salario más rápido que buena parte del mundo. Y eso es parte de cómo encaramos la pandemia y cómo manejamos la crisis de la pandemia. Y además hemos expandido el gasto social, que eso es una verdad. Si uno compara la cantidad de dinero, los recursos aplicados al gasto social durante este gobierno, es mayor que en los gobiernos anteriores. Y se ha dicho todo lo contrario, pero no es verdad. Entonces, el Uruguay tiene por delante, sí, un montón de desafíos pendientes, y voy a entrar directamente en lo que nos parece fundamental. En primer lugar, yo creo que tenemos que garantizar un camino virtuoso para las nuevas generaciones. Nosotros tenemos un desafío, nuestros niños y jóvenes son cada vez menos y sin embargo no tienen las oportunidades que deberían tener. Entonces hay que combatir la pobreza infantil,
hay que profundizar la transformación educativa y hay que construir una mayor inversión en ciencia y tecnología. Eso crea un camino de salida para las nuevas generaciones. Los gurises que nacen en nuestro país son pocos y, sin embargo, tienen una tasa de pobreza mucho más alta que el conjunto de la población. Entonces, una prioridad desde mi punto de vista es que hay que invertir en el próximo periodo y en ese sentido la gente que trabaja conmigo ya hemos hecho los cálculos y hay condiciones reales para decir tenemos en el mediano plazo una meta de pobreza cero, pobreza infantil cero, y en el corto periodo de un periodo de gobierno podemos reducirla a la mitad y cortar la brecha que está presente en Uruguay desde que se empezó a medir. En Uruguay, el primer estudio sobre pobreza infantil lo hizo Juan Pablo Terra en el año 89 con fondos de UNICEF y dio que en ese momento 4 de cada 10 niños nacían en hogares pobres. La pobreza era el 20%, la pobreza infantil el 40%. Ahora estamos mucho mejor, la pobreza es el 10%, pero seguimos siendo el doble entre los niños. Entonces, esa brecha, que es una brecha regresiva, no deberíamos, sí. No, perdón. No sé, a ver, yo voy a tratar de terminar rápido. Pobreza infantil a la mitad en un periodo de gobierno. Se puede, hay que invertir, hay que focalizar, hay que direccionar el gasto social en ese sentido. Transformación educativa, se hizo mucho, hay mucho por hacer, no está cerrado. Yo tengo miedo, miren, en la segunda mitad de los 90 tuvimos la reforma de Rama, que fue, la verdad, excelente. Yo siempre fui muy partidario de ella. De hecho, yo estuve en la dirección de educación del MEC en el primer año de la reforma de Rama y dejó legados muy importantes. Pero había que seguirla. Y en el siguiente periodo de gobierno vino la crisis del 2002 y no se continuó. Y después vino los gobiernos del frente que creyeron que el tema iba por otro lado, que el tema era poner más plata en la educación y no de qué manera colocar esa plata. Y bueno, y además los sindicatos siempre se han opuesto lamentablemente a toda reforma educativa, entonces hay que seguir avanzando, la transformación educativa debe continuar. Uno de los grandes desafíos es que tenemos que desarrollar los vínculos más fuertes entre educación y trabajo. La educación técnica tiene que tener un desarrollo mayor y es muy importante que la distancia entre lo que el gurí aprende en el aula y lo que después es la vida laboral se achique. Ahí yo soy muy hincha de la educación dual, de generar espacios para desarrollar experiencias que nos permitan al mismo tiempo que educarse, tener la experiencia de la salida al mercado de trabajo. Por otro lado, la tercera pata es poner más plata en ciencia y tecnología. Nosotros estamos muy atrasados. Yo me acuerdo que nosotros firmamos en el 14, los candidatos de aquel momento, firmamos un compromiso de que íbamos a aumentar la inversión en ciencia y tecnología hasta el 1% del PBI, sigue estando en 0,4, 0,5. O sea, y un país que quiere crecer necesita una inversión en ciencia y tecnología. Y un país que quiere que las nuevas generaciones tengan mayores oportunidades laborales y de desarrollo personal, tiene que haber una mayor oferta en ciencia y tecnología. O sea que ahí está un camino que es reducción de la pobreza infantil, continuidad de transformación educativa, inversión en ciencia y tecnología. No descartar un ministerio de ciencia y tecnología, pero en todo caso, si no creamos un ministerio de ciencia y tecnología, por lo menos que dentro del MEC ciencia y tecnología tenga un espacio significativamente mayor. El segundo lugar es el crecimiento. La economía, para hacer todas estas cosas tenemos que crecer y crecer a tasas mayores de las que hemos tenido históricamente. Ese 2% promedio de crecimiento del país no es suficiente. Y acá hay un gran desafío, 3 cosas. Una, la diversificación de la matriz productiva y el incremento del valor agregado en nuestros productos. O sea, tenemos que seguir incorporando valor agregado en el sector agropecuario, que es la clave, la columna vertebral del crecimiento y desarrollo del país, y en el sector servicios, donde tenemos cada vez más acumulaciones valiosas que hay que desarrollar. Pero tiene que haber una producción que
sea cada vez más con valor agregado. Y eso está de la mano con la ciencia y la tecnología. Y está de la mano con el segundo componente, que es la inserción internacional. Si no logramos quebrar el brete del acceso a mejores mercados con mejores condiciones, es muy difícil crecer. Y ahí el camino de la incorporación a la Alianza Transpacífico es un camino fundamental, y el acuerdo con China también es un camino fundamental. Nos quedaba la ilusión del acuerdo con la Unión Europea, vuelve a frustrarse nuevamente en estos días, pero no podemos cejar. Está claro que no hay que irse del Mercosur, pero lo que no podemos es quedar embretados dentro del Mercosur. Y en eso el gobierno actual ha hecho todo lo posible, y yo les digo, me parece que un paso que hay que dar es que en materia de inserción internacional armemos un ámbito de Estado, de política de Estado, donde estemos todos los partidos, donde no esté la oposición por fuera, como estaba antes cuando gobernaba el Frente o como está ahora cuando gobierna la coalición. A mí me parece que en este tema, más allá de que en política internacional tenemos diferencias enormes, baste recordar solamente el caso de Venezuela estos días. Bueno, tenemos diferencias enormes, pero eso es política internacional. La inserción internacional es un tema que nos une a todos, porque todos los partidos creemos que el Uruguay necesita una mayor inserción internacional. Entonces hay que construir una política de Estado en materia de inserción internacional. El tercer tema es la productividad. Tenemos que lograr un salto en materia de productividad. Si no logramos una instancia, un ámbito donde se produzca en mayor medida y con mayor capacidad de producción, es muy difícil crecer. Y eso supone un diálogo tripartito entre trabajadores y empleadores, y en cada sector de actividad, porque la productividad no se puede medir globalmente. La productividad depende de cada sector, incluso a veces de cada empresa. Entonces, este es el segundo punto. El tercero es que tenemos que dar una lucha contra la marginalidad y la exclusión. Este país no es el que uno vivió cuando era joven. Tenemos una fractura social terrible que no es consecuencia de un gobierno de dos, de un proceso largo que se nos ha ido generando y que hay que revertir. Yo quiero el Uruguay integrado que vivimos en otra época. Creo que es posible hacerlo, tenemos un tamaño que nos permitiría hacerlo, pero hay que laburar muy fuerte en materia de seguridad, en materia de oportunidades para las personas privadas de libertad, que haya una inserción virtuosa. En ese sentido hay que reconocer que el MIDES está haciendo un esfuerzo muy grande y hay que seguir en ese sentido, es decir, que el preso tenga la posibilidad de estudiar o trabajar, y que tenga caminos de salida y oportunidades laborales de salida, porque si no, nosotros tenemos hoy una reincidencia que está en el orden del 60 al 70%. O sea, 6 o 7 de cada 10 presos cuando salen reinciden. Y con eso estamos fritos. Es una incubadora del delito. Tenemos que avanzar en la regularización de asentamientos y tenemos que atender particularmente la problemática de la salud mental y del suicidio, que es un problema gravísimo que tienen los uruguayos, que es un reflejo de un malestar societal que hay que atender, y el desempleo juvenil. Nosotros tenemos una tasa de desempleo de jóvenes que es el triple que la tasa de desempleo nacional. Y eso ha sido así cuando el desempleo era muy alto y cuando el desempleo baja, sigue siendo el triple. Y finalmente tenemos que trabajar en el fortalecimiento de los instrumentos de transparencia. La JUTEP y el Tribunal de Cuentas tienen que tener más recursos, tienen que tener más posibilidades de controlar la gestión, de controlarnos a los gestores públicos, a los políticos, a los gobiernos, porque esa es clave. Hoy estamos bien en materia de transparencia, pero eso no está ganado de una vez para siempre. Como teníamos una integración social fantástica y hoy no la tenemos. Bueno, esas cosas cuesta mantenerlas, pero después que se pierden es mucho más difícil recuperarlas. Entonces, la JUTEP tiene que tener una capacidad de control mayor, tiene que tener recursos humanos y financieros en mayor medida, y el Tribunal de Cuentas, esta es una vieja cosa que yo he dicho, a mí me parece que no podés trancar el Estado, funcionamiento del Estado, con las observaciones del Tribunal de Cuentas, pero hay observaciones y observaciones. Y cuando la observación es sobre gastos de determinada magnitud para arriba,
la observación del Tribunal de Cuentas tendría que tener efecto suspensivo y obligar a la Administración a corregir lo que está mal, porque hemos visto hacer cualquier cantidad de cosas y el Tribunal de Cuentas observa, pero está pintado, no sirve para nada. Yo puedo decir, bueno, no va a trancar una compra de lapiceras, pero si vamos a hacer una obra de magnitud millonaria y hay observaciones, hay que atenderlas. Eso, por ahí, nada, podríamos hablar muchas cosas más, pero ya me pasé lejos y les agradezco mucho la atención y estoy a las órdenes para las preguntas y las dudas que surjan.